¿Qué tal? Bueno, muchas gracias nuevamente a Expo EFI para pedirme la participación en este workshop. Es la cuarta, digamos, vez que participo de manera consecutiva. El año pasado estuve en un workshop, también estuvimos en el Congreso. Gracias a Esteban por la invitación. Y bueno, este es un año distinto, es un evento distinto. Lógicamente que es la primera vez que lo hacemos online, pero sin duda creo que, bueno, de toda situación aprendemos, de toda situación uno puede sacar provecho y mirar el vaso medio lleno, y vamos a intentarlo hoy mediante este workshop. ¿Sí? Este workshop que si hay algo que aprendí a lo largo de las participaciones que tuve en las distintas EFI o en las distintas charlas que me ha tenido la oportunidad de dar, es básicamente tratar de lograr un equilibrio entre una presentación que tenga utilidad para los asistentes y para la audiencia, pero también dar lugar a que muchos de ustedes intercambien opiniones con el exponente, en este caso mi persona, para tratar de enriquecer un poquito el encuentro. Y en ese sentido, lo que le voy a proponer es destinar de esta hora que tenemos para hablar de inversiones hoy, es al menos captar yo el 35-40 minutos de esta hora, para después dejar la última parte de la presentación para preguntas y respuestas. Sí, creo yo que ahí hay valor agregado, preguntas y respuestas que pueden ser naturalmente de la presentación en sí, de cualquier otro tema de inversiones o básicamente cualquier duda que tengan al respecto. ¿Sí? Vamos a compartir pantalla en este momento. La presentación yo la he titulado cómo armar un portafolio para el mundo post-COVID-19. A ver, lógicamente es un desafío. Creo yo que estamos viviendo tiempos de mucha incertidumbre porque es la primera vez que nos toca justamente atravesar una situación de pandemia global, conjuntamente con una globalización en los mercados y en el contenido de la información, y que todo el flujo justamente de información, del contenido, va llegando de una manera instantánea a cada uno de nuestros hogares, digamos, ¿no? Hoy, si bien estamos recluidos todos en cada una de nuestras casas y lejos de las oficinas, no es necesario tener plataformas o terminales de información como Reuters, Bloomberg o cualquier otra que nos llegue la información, sino hoy la recibimos de cualquier punto de vista. Sin ir más lejos, por ejemplo, en mi caso particular, Twitter se ha convertido en una de las redes sociales de mayor utilidad que le doy a nivel profesional para enterarme muchas veces de acontecimientos o incipientes novedades que pueden repercutir en el mundo de las inversiones y que quizás de una u otra manera no les estaríamos pudiendo canalizar a través de nuestras inversiones. Pero la idea, como bien dice el título hoy, es armar un portafolio quizás con un poquito de horizonte temporal un poco más de mediano y largo plazo, ¿sí? Lo que voy a tratar de hacer en estas filminas que preparé para hoy es introducir la coyuntura actual global, por qué, digamos, esta reacción de los mercados ha sido bastante distinta a otras crisis anteriores, o quizás no, cuáles son los efectos o los puntos de diferencia que encontramos justamente en cada uno de estos momentos de corrección del mercado, y cómo podemos definir las estrategias de inversión en dos horizontes temporales. Yo lo llamé, y lo van a ver al final de los últimos slides, lo llamé un objetivo de inversión de corto plazo en un mundo que todavía se mueve en esta incertidumbre y sin vacuna contra el COVID, y quizás un mundo ya de mediano plazo, donde sí se encuentra la vacuna y donde uno puede detectar más tendencias que se han profundizado lógicamente a lo largo de estos meses que llevamos ya de pandemia y cuarentena total en distintos puntos del mundo, pero lógicamente son algunas cuestiones que para mí van a prevalecer más allá de justamente la aparición o no de una vacuna. Entonces vamos a tratar de analizar esas tendencias y cuál de ellas son las más relevantes para justamente adentrarnos al arma de un portafolio bajo esta nueva condicionalidad del mundo. Hoy por hoy lo que se discute mucho en términos del mercado y los analistas financieros y los economistas es básicamente
Bueno, esta disociación que hay, lógicamente, entre las noticias que vemos día a día en los portales de finanzas y en los portales periodísticos del mundo, y Wall Street, ¿sí? De hecho, hace un par de semanas atrás, la prestigiosa revista de economía y finanzas, The Economist, tituló en su portada lo que estamos viendo, ¿no? A Dangerous Gap, que es esta marcada disociación que hay entre lo financiero y lo real. Y bueno, lógicamente que para mí el mercado financiero, como siempre trato de explicar, siempre va uno o dos pasos hacia adelante de lo que son los acontecimientos de la economía real. Lógicamente el mercado, con esta suba muy muy fuerte de recuperación que tuvo en los últimos 60 días, está apostando a lo que se denomina una recuperación en B corta, sobre todo en las economías desarrolladas en una primera instancia y sobre todo principalmente en los Estados Unidos. Y esto producto de el espectacular, digamos, la espectacular, yo diría, reacción de los hacedores de política económica y monetaria. Ahora vamos a ver un poquito en detalle esto. Pero digamos, esa inyección de liquidez que vimos en los mercados financieros las semanas o los días subsiguientes a la explosión de la pandemia en los Estados Unidos, lógicamente han apuntalado los mercados financieros mucho más rápido de lo que se esperaba. Ahora, lo que debemos dilucidar hacia adelante es si esta recuperación en B corta, a la cual apostó el mercado, lógicamente se termina plasmando en los números concretos de la economía. Si no, hay un riesgo de que esta recuperación en B corta, que algunos sectores de la economía global, como conocimos hoy, por ejemplo, el indicador de manufactura, de actividad manufacturera en Europa, con una fuerte recuperación en B corta, bueno, si no, en el caso de que eventualmente la confianza, sobre todo la confianza por el lado de la demanda, ¿no? de los consumidores en una primera instancia no se recupere, vamos a ver seguramente un efecto quizás W, ¿sí? Una recuperación. Ahora, si vuelve un efecto de rebrote de esa pandemia, seguramente vaya mayor retracción y aquellos lockdowns que se fueron levantando, bueno, tendrán que volverse a reforzar, lógicamente, para contener el virus, siempre hablando dentro de un marco en que no aparece una vacuna rápido y que esté disponible para todos. Pero hoy podemos decir que con la foto de hoy sí el mercado luce caro, ¿sí? Y ahora lo que digo es, luce caro en términos de lo que fue la evidencia empírica histórica. Fíjense el gráfico que tenemos al lado de esa portada de The Economist, y vemos que el indicador de Price Earning, Shiller Price Earning de los últimos 10 años en el mercado americano, para quienes no están familiarizados con este término, es medir la relación del precio que tienen las acciones del S&P 500 con las ganancias que han producido sus empresas constituyentes, pero armonizada en los últimos 10 años, digamos, ¿sí? Para sacar cualquier efecto de, si se quiere, algunos efectos de ganancias o pérdidas extraordinarias. Esto es una normalización de las ganancias, y vemos que mientras la media histórica fue de 17.1 veces, hoy ese mercado está arriba de 30 veces, ¿sí? Es decir que en términos solamente históricos, por este ratio de indicador, el S&P 500 podríamos decir que está en un nivel aproximadamente de 70 y casi 75% más caro que el promedio histórico. Y lógicamente esto, la primer palabra que nos viene a la cabeza como inversores es cautela, digamos, ¿no? Vamos a ver un poquito por qué, digamos, se da este fenómeno, pero lógicamente el mercado parecería, no sé si en una burbuja, llamarlo literalmente, pero muy disociado de lo que está pasando con la economía real. Fíjense este otro gráfico que se conoce como el indicador Buffett, ¿sí? El indicador de Warren Buffett, que básicamente lo que nos está diciendo es la capitalización total del mercado, esto es las cotizaciones multiplicada por la cantidad de acciones que tienen las empresas que son públicas, digamos, que cotizan en las bolsas. Bueno, toda esa masa de capitalización total del mercado hoy equivale a 150% el GDP de Estados Unidos, ¿sí? El Producto Bruto Interno de Estados Unidos. Es decir que todo el valor de las compañías públicas en los mercados americanos, lógicamente, tiene un valor de 1.5 veces del tamaño de la economía norteamericana. Y esto, cuando uno de vuelta lo ve en retrospectiva y lo ve incluso llevado a otras históricas crisis en los mercados financieros, está en el máximo histórico. Fíjense que
previo a la burbuja de las .com, ese indicador que es conocido como el indicador Warren Buffett, ¿sí? Estaba en términos de 135%. Fíjense que también en el año 2008, previo a lo que fue la burbuja de la subprime, estaba en niveles del 110%. Y hoy, después de una baja fuerte que tuvimos cuando vino la corrección del mercado, cuando explotó la pandemia en los Estados Unidos, y que había llevado el indicador de 150 a 125%, hoy volvemos a estar nuevamente casi en 150%. Con el agravante de que todavía no está este dato corregido por la caída brusca que va a tener el Producto Bruto Interno de Estados Unidos en el segundo trimestre y en el tercer trimestre, así que eso seguramente es incluso hasta más grande, ¿sí? De hecho, la Reserva Federal señaló que para este año espera que el Producto Bruto Interno de los Estados Unidos caiga alrededor del 6,5% y que la economía se recupere un 5% el año que viene. Es decir que aún en ese escenario positivo de una fuerte expansión de la economía norteamericana no se va a haber recuperado lo que se pierde este año. Recién lo vamos a poder recuperar en el año 2022. Y de allí también, digamos, que la Reserva Federal ha dicho, bueno, las tasas de interés, o sea, el costo del dinero en el mundo, porque generalmente la tasa de interés de la Reserva Federal es un dato indicador de todo el mundo, van a mantenerse en los niveles actuales. ¿Cuáles son los niveles actuales? La referencia de tasa en Estados Unidos es del 0 al 0,25%, y esto, digamos, es igual a decir que vamos a tener muchísima liquidez, ¿sí? Y muchísima fuente de financiamiento barata. No sé si va a estar disponible para todos, si ustedes piensan en la Argentina, por ejemplo, pero sí que va a estar barata, y sí va a estar barata para bueno, muchos mercados emergentes, y eso es una buena noticia. Fíjense que esta es la dinámica que se dio, digamos, del mercado norteamericano a este momento, digamos. Fíjense en la clara B corta que mostró el mercado entre lo que fue la caída fuerte que marcó desde fines de febrero hasta el piso que hizo el 23 de marzo, ¿sí? Donde ahí la caída llegó a casi el 37%, y una recuperación asombrosa desde ese piso del 23 de marzo hasta, por ejemplo, lo que fue principio de junio, con una suba de casi 43%. Se trató del rally más digamos, fuerte, tomando 50 ruedas de la historia, ¿sí? Lo que antes había sido precedido por una fuerte caída, la más importante de la historia en magnitud y en tiempo, porque esta caída de más de 36% se dio en 23 días, ¿sí? Nunca antes había ocurrido esto. Bueno, ahora se dio la inversa, es decir que el mercado ya apostó por una recuperación en B corta. Obviamente hay otros factores que influyeron en esta recuperación, que ahora les voy a mostrar, pero esta es la foto que nos deja el mercado hoy. Y con el cierre de hoy, ¿sí? Hoy los mercados cerraron 0,60, 0,70% en promedio arriba. Bueno, básicamente con el cierre de hoy están aproximadamente el S&P 500 a 8% desde el máximo histórico que alcanzó justamente previo a esta corrección de la pandemia. Fíjense lo que ocurrió con las crisis anteriores, las dos que tenemos, digamos, memoria rápidamente. La primera de ellas, vamos a la burbuja de las .com, digamos, en el año 2000. Fíjense que el mercado cuando hace el piso después cae un 30% en 253 días, ¿sí? Fíjense que está determinado aquí por esta línea amarilla, sí, un 30% de caída en 253 días. Cuando yo les dije que el mercado en esta corrección actual había caído 36% en 23 días, una recuperación, ¿sí? Una recuperación en B, que más o menos esa recuperación fue de un 20%, y quedó el índice abajo de su máximo previo, que era el 15% abajo, y después se retomó la baja, ¿sí? Baja que después se vio profundizado, lógicamente, por lo que es el atentado a las Torres Gemelas en el año 2001, y eso le costó bueno, una caída adicional a la economía norteamericana que fue reflejada rápidamente por el mercado. Pero claramente acá ha habido una fuerte caída, una recuperación y después una continuidad de la caída.
Entonces, vamos a lo que ocurrió en el año 2007-2008 con la crisis subprime. Tuvimos el pico en el año 2000, en el primer trimestre, en el último trimestre del 2007 del S&P 500. El mercado baja 20% en 107 días, ¿sí? Esto fue en el segundo trimestre del 2008. Ensaya una recuperación. Esta recuperación fue de casi 15%, ¿sí? En 44 días, también una recuperación en B. Queda el índice casi un 9% abajo de su máximo previo, y después vino lo que vino, la debacle que llevó a un piso del mercado en lo que fue el primer trimestre del año 2009, claramente con una profundización de las caídas, para después salir e iniciar el bull market más largo de la historia, que se terminó justamente en febrero pasado, cuando los mercados entraron rápidamente en el escenario de recesión, técnicamente marcado por una caída de más del 20% desde el pico máximo último. Entonces, la consulta acá, o lo que nos queda por resolver acá, es si eventualmente esta recuperación, donde la deja más o menos a 8% del máximo previo, esta recuperación en B va a ser precedida por esa caída que vimos y profundización de la segunda oleada de caídas que ocurren en los mercados bajistas. Y no lo sabemos porque hay cuestiones diferenciales respecto a otra crisis. ¿Qué pasó durante la Gran Depresión de 1929? ¿Sí? Recuerdo que diría 4 o 5 semanas atrás, muchos, digamos, analistas, entre los cuales uno podía hacer algún tipo de razonamiento, y me incluyo, comparábamos la actual crisis con la crisis de la depresión, de la Gran Depresión del 29. ¿Sí? Ustedes recuerdan que en la Gran Depresión del 29, una de las principales críticas fue, digamos, no haber actuado con una mega liquidez a tiempo. Y eso lo que fue profundizando aún más la crisis de demanda que se verificó. Y fíjense cómo duró el mercado bajista, pero en la reacción de corto plazo del mercado prácticamente fue igual. Fíjense que en 42 días el mercado cayó un 44%. Hizo un piso, y desde ese piso hubo una recuperación de 46% en los 105 días posteriores, ¿sí? Una recuperación bastante importante. Aún así estábamos más o menos un 18% del pico previo, ¿sí? Y después todo lo que nosotros estudiamos y sabemos, que continuó fuerte la caída, y recién el PBI per cápita global se recupera previo a la zona de la pre-Segunda Guerra Mundial, digamos, ¿no? Entonces, cuando analizamos lo que pasó en la dinámica de los mercados, todavía es muy prematuro decir si este patrón de recuperación que tuvo el mercado va a persistir en el tiempo, o si son patrones que más o menos se dan cuando vienen caídas tan abruptas de los mercados como las que vimos. Crisis del 29, la explosión de la burbuja de las .com, la explosión de la burbuja subprime en los Estados Unidos, que después se desparramó por el resto del mundo. ¿Y qué fue lo diferencial esta vez? Justamente lo distintivo esta vez fue el accionar de los bancos centrales, lógicamente apuntalados por la decisión de la Reserva Federal, pero también por la coordinación de los bancos centrales en el mundo, ¿sí? Si ustedes recuerdan, a mí me tocó ser testigo en el año 2008 de lo que fue una gran descoordinación en una primera instancia del accionar de los bancos centrales frente a la crisis subprime, donde parecía que la Reserva Federal siempre iba un paso adelante del resto de los bancos centrales del mundo. Incluso me acuerdo que durante plena caída el Banco Central Europeo subió la tasa de referencia en vez de bajarla para inyectar liquidez, porque tenía miedo a las presiones inflacionarias. Y bueno, lógicamente que después la crisis lo llevó puesto y hubo una alineación casi, yo diría, coercitiva por parte del mercado. Pero la gran diferencia ahora es este gráfico o una coordinación de los bancos centrales y una rápida, digamos, adaptación a la situación actual, que puede sintetizarse justamente en este gráfico. Este gráfico lo que muestra es la cantidad de activos que se encuentran hoy en poder de la Reserva Federal. Es la hoja de balance de la Reserva Federal mirado por activos totales. Fíjense que para entender la magnitud
de lo que se emitió hasta el momento, de lo que se inyectó de liquidez, fíjense que digamos, en lo que fue la crisis del 2008, la cantidad de activos de la Reserva Federal pasó de 1 billón americano, que es 1 millón de millones nuestros, hasta 2,5 millones, básicamente ahí, en lo peor de la crisis. Luego vinieron este intento de normalizar la política monetaria de la Reserva Federal, contrayendo un poco, y el mercado pidió más liquidez durante varios años, y eso se lo denominó el quantitative easing, ¿sí? Es decir, los que tuvo hasta 4 partes. Pero bueno, en términos relativos, el accionar de la Reserva Federal ha sido muy grande, ¿sí? En 2008, porque más que duplicó su cantidad de activos, pero en términos absolutos, poco tiene que ver con lo que estamos viendo hoy en día. De hecho, a fines del año 2019, la Reserva Federal tenía en su activo, digamos, 4 billones de títulos, ¿sí? La gran mayoría de ellos bonos del Tesoro norteamericano, pero fíjense que en apenas 6 meses, yo diría en apenas 4 meses, esa situación pasó de 4 billones norteamericanos a casi 7,3 billones americanos, ¿sí? Y básicamente esto se dio no solamente por la expansión de la hoja de balance para comprar bonos del Tesoro americano, sino también bonos corporativos de alta calidad crediticia, bonos municipales, ETFs, ¿sí? ETFs, la Reserva Federal salió a hacer un salvataje masivo para que esta crisis económica, originada lógicamente por un problema sanitario, no se transforme en lo que se denomina una crisis de liquidez, ¿no? Y que eso pueda determinar después una crisis de solvencia. Pero lo que estamos viendo es en términos de magnitud es realmente una situación muy, digamos, extraordinaria, nunca antes vista. Y esto, digamos, vino también con una fuerte política fiscal expansiva en el Tesoro norteamericano, que esa es uno de los grandes paradigmas que puede cambiar hacia adelante en cuanto al armado de un portafolio, pensando en un mundo que se normaliza nuevamente, y lógicamente con una acción muy coordinada con los bancos centrales más importantes del mundo y los fiscos de los países desarrollados más importantes del mundo, ¿sí? El Banco Central Europeo, el Banco Central de Inglaterra, el Banco Central de Japón, también el Banco Central de China. Es decir, acá hubo una inyección fenomenal con una reducción significativa del costo del dinero y simultáneamente esa política monetaria expansiva fue acompañada por una política fiscal expansiva. Es decir, lo que vemos como corolario de esta situación para sostener la demanda es una gran expansión de lo que es el gasto público, ¿sí? Y que esto se sustenta, sobre todo en el caso norteamericano, en la confianza y en la demanda de dólares por parte del mundo, ¿sí? Y la demanda de títulos por parte del mundo, nominados en dólares. Entonces eso nos ha permitido justamente, digamos, evitar que esta expansión, digamos, de la hoja de balance de la Fed y del desequilibrio fiscal del Tesoro norteamericano genere más desconfianza. Por el momento, todo está claramente sostenido por esa voluntad de los ahorristas y de los inversores a nivel mundial de tener esa moneda dura en su portafolio. Ahora, fíjense que pensando un poco hacia adelante, este es un gráfico muy representativo, la capacidad de hacer política monetaria expansiva que va teniendo la Fed, digamos, para poder manejar el costo del dinero en la curva de los treasuries norteamericanos, bueno, se va acotando. ¿Por qué? Porque fíjense que este gráfico muestra que al 3 de junio, ¿sí? El total, ¿sí? El total del total de los bonos del Tesoro que se emitieron o que están en circulación, en la parte larga de la curva de 10 a 30 años, casi el 40% del total de bonos emitidos por el Tesoro norteamericano los tiene la Reserva Federal, ¿sí? Fíjense cuando antes era un nivel cercano a 28%, 27%, es decir que realmente, esto condiciona a la Reserva Federal hacia adelante para poder manejar los tipos de interés, al menos en el tramo largo de la curva. Fíjense que en el tramo
de 1 a 3 años también hubo una expansión significativa, de casi el 15% al total a un total del 28%, menos en el tramo medio de la curva, de 3 a 5 años, se expandió 10 puntos porcentuales, y bueno, lo que se observa es que uno también de los principales compradores de bonos del Tesoro americano que ha permitido esta expansiva, digamos, política fiscal por parte del gobierno de Donald Trump ha sido la Reserva Federal. Paradójicamente, cuando Donald Trump a lo largo de los últimos 3 años, durante casi todo su mandato, le ha pegado y duro no solamente a la institución como Reserva Federal en sí, sino a Jerome Powell desde que asumió, ¿no? Entonces, bueno, claramente ahí se puede observar por qué, digamos, hoy Donald Trump ha dejado de atacar a la Reserva Federal, al menos en la dialéctica del discurso. Y fíjense cómo ha cambiado también la curva de rendimientos, ¿sí? En Estados Unidos de los bonos del Tesoro americano. Si ustedes se acuerdan, en el último trimestre del año pasado hablábamos de los miedos de la inversión de la curva, ¿sí? Donde decíamos que la curva en Estados Unidos estaba invertida anticipando una recesión, y fíjense que había digamos, un retorno con muy poco spread entre lo que eran los bonos de a 10 años del Tesoro norteamericano con los de más corto plazo. Estaban todos muy cerca en la zona de 1,5, y eso, digamos, ha cambiado significativamente. Fíjense la curva, obviamente todos los rendimientos fueron a la baja, ¿sí? Para poder hacer fluir el canal del crédito y de la asistencia financiera, pero hoy claramente no hay un problema o al menos en el mercado de bonos no está tanteando una inversión de la curva que nos haga pensar de que vamos a tener una recesión prolongada en Estados Unidos. De hecho, digamos, debería haber pasado lo peor. Ahora, también hay un fenómeno cuando analizamos el S&P 500, que no lo teníamos anteriormente en las crisis posteriores, es digamos, la gran concentración o la gran dependencia de lo que se denomina del mercado de las FANG, ¿sí? Yo diría, FANG cambiaría la N de Netflix por la M de Microsoft, entonces pondría FANG. Y fíjense que esto tiene que ver con que Microsoft, Apple, Amazon, Facebook y Google, estas 5 compañías, sí tienen una ponderación del 21% del S&P 500. ¿Sí? Hoy explican, ¿sí? Un quinto del movimiento del índice a nivel general es explicado por estas 5 empresas. Y a eso le podemos sumar un punto más de Netflix. Y entonces vemos que, ¿por qué el S&P 500 salió a esta velocidad tan grande? Porque, bueno, fueron estas compañías las que han hecho piso en marzo, el 23 de marzo, y las que han salido mucho más rápidamente por distintas características, entre ellas porque son empresas de la actividad que gobierna nuestra era de los últimos 5 o 10 años y la que aparentemente va a seguir gobernando en la próxima década, ¿sí? La digitalización de la economía, la tecnología, ¿sí? El avance tecnológico. Adicionalmente, son empresas que están casi nada endeudadas, tienen deuda en algunos de los casos más bien simbólica para tener una curva de rendimientos en el mercado de bonos corporativos, pero no tienen deuda, tienen un exceso de liquidez, ¿sí? Y lo que se piensa, a diferencia de lo que le pasa al gran universo del sector corporativo hoy a nivel mundial, es que van a profundizar su cuota de participación de mercado, en los mercados donde son fuertes, se va a ver profundizada y concentrado aún más post pandemia, ¿sí? Y fíjense lo que había sido, a pesar de que se trata de empresas, muchas de ellas globales, multinacionales, algunas de ellas tienen restricciones de entrada en el mercado chino, es cierto, pero fíjense que en el primer trimestre sus números corporativos prácticamente de ingresos no se han visto deteriorados, aun cuando estamos ante una situación donde, si bien es cierto que la pandemia pega fuerte en Estados Unidos a partir de marzo, lo cierto es que en China ya estaba instalada en lo que era enero y febrero. También en febrero empezó a verse el brote en Europa. Y fíjense cómo han evolucionado las ventas de estas compañías que menciono, Amazon, Apple, Google, que es Alphabet, Microsoft y Facebook, de un trimestre al otro. Es decir que las ventas han crecido y en muchos casos a doble dígito. Hay que ver ahora, cuando empiece
ya el tercer trimestre fiscal del año y las compañías comiencen a presentar sus reportes correspondientes al segundo trimestre, vamos a ver ahí la realidad de estas empresas. Si efectivamente sus ventas, sus ganancias se han visto fuertemente deterioradas o no por lo peor de la pandemia, eventualmente cuál es su proyección hacia el futuro y si están justificadas sus valuaciones ahora. Muchas de ellas cerca de sus máximos históricos o en sus máximos históricos estas 5 compañías. Y fíjense, de vuelta, desde ese piso del 23 de marzo, fíjense la gran crecida que tuvieron sus cotizaciones, ¿no? Lideradas por Apple y por Facebook, que acumulan ganancias de más de 60%, pero seguidas por Amazon con un avance del 50%, Microsoft un 48%, Netflix un 41% y Google un 37%. ¿Sí? Entonces, lo que estamos tratando de ensayar hoy es qué paradigma podemos determinar de aquí hacia el futuro en el armado de un portafolio. ¿Sí? Y en el armado de un portafolio, cuando uno va a la historia, hoy estaba revisando algunos datos, que la historia muestra que, por ejemplo, los bonos del Tesoro americano desde 1928 a la fecha, si uno hubiera tenido una canasta de bonos del Tesoro americano, hubiera rendido aproximadamente un 5,7% en términos nominales promedio anual. Si uno le resta la inflación, más o menos hubiéramos tenido digamos, un sendero de retorno real en torno al 2,3, 2,4%. Nada despreciable por tratarse de la inversión más segura del mundo. Ahora, si hubiéramos también tenido bonos corporativos de una mediana calificación crediticia, el promedio anual en el mismo periodo, del 1928 a la fecha, hubiera estado más o menos en 7,5%. Si le restamos la inflación, cerca del 5% en términos reales. La verdad es que es un espectáculo, ¿no? Digamos, haber invertido allí, estar en posiciones de instrumentos de renta fija muy atractivos, con un riesgo, una relación de riesgo-retorno muy acotada, y lógicamente tener un retorno real de esas características. Pero ese mundo ya no existe más, y menos, ese mundo comenzó a cambiar fuerte a partir del año 2008. Cuando hablo de ese mundo, hablo del mundo de la renta fija en el mundo desarrollado, digamos, ¿no? En Argentina, en los mercados emergentes, es otro cantar. Y esto también le puede jugar a favor a la Argentina, digamos, ¿no? En un mundo de tasa cero, en un mundo donde los bonos ya no rinden absolutamente nada, lógicamente que bonos con alto riesgo, pero que tienen un retorno y una posibilidad de comprimir spreads, al menos de corto plazo, por la llegada del flujo de capitales, bueno, podría ser un buen negocio de corto plazo, digamos, ¿no? Y yo he sido, digamos, bastante reticente a los bonos argentinos a lo largo de los últimos, yo te diría, les diría 12, 15 meses. Me acuerdo que en el Congreso, justamente en el Congreso Económico del año pasado, que me tocó participar con otros analistas, dije una cuestión bien clara que un poco llamó la atención por la transparencia y lo crudo de mi comentario, pero cerré mi participación diciendo que si Cristina Fernández de Kirchner tenía alguna posibilidad de estar cerca del gobierno, digamos, que iba a gobernar la Argentina en los 4 años siguientes, no tendría un bono argentino, digamos. Y bueno, lamentablemente para el rumbo de la Argentina, el rumbo de los inversores, los precios me han dado la razón, pero lógicamente uno tiene que tratar de ver los negocios ahora de manera pragmática, sin ideología, y bueno, lógicamente que Argentina parecería estar, aún con todos los desafíos económicos que uno no puede desconocer, sobre todo por el lado del equity, parecería estar atractivo si es que hay cierta racionalidad económica. Pero volviendo a la presentación en cuestión, uno podría decir lo siguiente, digamos, ¿no? Ese mundo no va a estar más, porque ya lo adelantó Jerome Powell de que las tasas van a ser 0% al menos hasta el año 2022. También porque el esfuerzo fiscal que han hecho muchos países es grandísimo. Antes de la pandemia ya teníamos una parte no menor del mundo desarrollado que rendía muy poco, estoy hablando en términos de los bonos soberanos, con rendimientos del 1, 2% anual, ¿sí?
y que tenían un desequilibrio bastante evidente en su fisco, digamos, ¿no? Y con relaciones de deuda PBI por arriba del 100%. Yo diría que hoy por hoy casi el 75% del mundo desarrollado va a quedar con una relación de deuda PBI arriba de 100% después de la pandemia. Y eso claramente, digamos, aún implica riesgos y claramente también la posición de los bancos centrales de no ajustar tasas de interés en ningún momento del tiempo próximo hacen de los bonos una inversión, al menos de los bonos de vuelta en el mundo desarrollado, una inversión muy poco significativa y con un riesgo no menor, porque lo que les dije anteriormente, esta mega emisión monetaria para sostener los mercados financieros se ha hecho en base a la confianza, sobre todo en la confianza en el dólar y a la demanda de dólares y también de euros, ¿por qué no? Pero sabemos que en algún momento eso podría generar algún tipo no digo que se dé vuelta bruscamente, pero sí algún tipo de cuestionamiento de que si toda esta emisión monetaria en algún momento no va a generar inflación. Y si los agentes económicos y de inversión comienzan a percibir eso, claramente va a haber una guerra de monedas, una guerra de quién se saca las monedas de encima más rápidamente, y los bancos centrales en algún momento del tiempo van a tener que ajustar sus tasas para contener la inflación. Por lo tanto, si yo tengo bonos y las tasas van al alza, claramente es una inversión, digamos, que no va a ser rentable porque los bonos van a caer de precio, pero al mismo tiempo, si yo tengo bonos en este momento y se mantiene el status quo vigente por 2 años, 3 años, bueno, la verdad es que tener instrumentos que me pagan un interés nominal menor al 1% anual, la verdad es que no es de manera nada atractivo para cualquier portafolio. Entonces, esto es lo que denomino el fin de la era de los bonos. La verdad es que hoy, cuando pensábamos justamente basado en la historia y la lógica señalaba que tener un portafolio cuyo riesgo-retorno era para un inversor que tenía una predilección al riesgo moderada. Bueno, cualquier asesor financiero, cualquier asesor económico le podría haber dicho, bueno, tenga más o menos un 60% de su cartera en bonos, tenga el 40% restante en acciones, dentro de ese 40% podemos decir que puede tener acciones que pagan buenos dividendos por un lado y algunas acciones que son un poco más agresivas por el otro, y con eso seguramente la posibilidad de tener un portafolio con un rendimiento del 7-8% promedio anual estaba casi garantizada con un riesgo relativamente bajo, aún a pesar de la volatilidad y los ciclos del mercado, ¿sí? Hoy creo que ese mundo no se puede pensar así. Hoy la verdad no encuentro ningún atractivo para armar un portafolio ni de corto ni de mediano plazo, dada esta coyuntura que tenga demasiados bonos sobre todo del mundo desarrollado. Quizás uno puede jugar con bonos del mercado emergente para justamente ver algún tipo de apreciación en términos de negocio puntual, en algún bono argentino, en algún bono de la región, en algún bono emergente, pero lógicamente sabiendo los riesgos y desequilibrios. Entonces, bajo esta óptica y bajo todo lo que dije anteriormente, yo pienso dos tipos de portafolio. El primer portafolio pensado en el corto plazo, imaginemos, ¿no?, de acá a un portafolio de 6 meses vista, donde lógicamente uno podría decir, si no hay una vacuna, vamos a vivir esta nueva normalidad. Esta nueva normalidad es que, por ejemplo, uno haga sus pedidos de consumo básico por el celular, ¿sí? La verdad, cuando esto estaba completamente impensado hace un par de meses atrás, y eso que no soy un negado con la tecnología, pedir, por ejemplo, en el caso de Argentina, pedir consumo básico a través de Mercado Libre, pagar con Mercado Pago. Bueno, todo ese consumo básico digital que uno lo podía haber asociado antes estas plataformas de e-commerce con el consumo discrecional, bueno, lógicamente que esta nueva normalidad no solamente va a seguir existiendo, creo yo que en el corto plazo, sino que se va a extender, porque son hábitos que vamos incorporando como consumidores y que son hábitos que nos optimizan el uso del tiempo y nos vamos a ir ayornando a esa nueva realidad. También muchas Diego, empresas... perdón la ¿sí? interrupción, te quedan 5 minutos por si querés ir redondeando o responder las preguntas que te fueron Bien, dejando.
Sí, vamos redondeando. Cuidado de salud y limpieza, ¿sí? Eso va a ser un consumo bien básico, bien defensivo. El consumo discrecional se va a canalizar siempre por los canales digitales por el momento, ya sea los juegos, videojuegos en línea, cursos de educación y conocimiento en línea, entretenimiento, y bueno, las plataformas de e-commerce y pagos online, y algo de metales preciosos en la cartera como hedge de la inflación. Ya pensando en el mediano plazo, con vacuna mediante, yo me imagino un plan Marshall en versión siglo XXI, donde va a haber mucho empuje de obra pública y construcción privada, no en Argentina, sino en el mundo, digamos. Entonces ahí podemos posicionarnos en compañías de infraestructura que son muy procíclicas. La digitalización llegó para quedarse, muchos procesos in office se van a digitalizar, entonces eso viene también con la seguridad informática, empresas de seguridad informática. Creo que la próxima guerra fría va a venir en el sector del 5G y el dominio de las telecomunicaciones. Hay mucha inversión, mucha estrategia y mucho manejo de data, muy importante que se están disputando en distintos referentes del sector. El consumo discrecional postergado, al que estábamos acostumbrados, que creo que todavía no es el momento, como hoteles, aerolíneas y turismo, y sí salud y farma, porque creo que el mundo se vio sorprendido por, digamos, esta pandemia y se va a redoblar los esfuerzos de inversión en investigación y desarrollo. Y lógicamente mercados emergentes, porque si se da lo que yo espero, que es esta continuidad de que en el mundo desarrollado haya una guerra de monedas para ganar competitividad, pero también para digerir toda esa cantidad de dinero emitido, vamos a ver un reflujo de capital hacia emergentes, sobre todo porque vamos a tener precios de commodities mucho más saludables y en términos históricos las acciones emergentes lucen baratas. Con esto redondeo y es el final de la presentación. Si quieren abrimos el espacio para un par de preguntas y hacemos un ping-pong de los que estén interesados al respecto. Gracias por escuchar y gracias a la Expo de vuelta. Diego, ahí Bueno, abajo tenés en sí. Q&A, tenés algunas preguntas si querés ir viéndolas. Sí, buenísimo. Acá, bueno, hola, Fabián me pregunta qué tipo de cambio espero con el contado de liquidación y en consecuencia las inversiones con los CDRs. Bueno, lógicamente que en Argentina hay un problema estructural de falta de dólares. Creo yo que la clave va a ser resolver el tema de deuda para liberar un poco esta presión financiera. Y por ahora los CDRs es el único refugio, pero en cuanto siga este tipo de regulaciones vamos a tener un mercado de CDRs cada vez más ilíquido, digamos, ¿no? Y eso es una pena porque se había logrado una buena alternativa. Enrique me pregunta, diferencias, me dice, para quienes adquirimos un índice del ETF que emula el S&P 500 subvaluando por la crisis durante abril y mayo, ¿tendríamos que conservarlo? Si apostamos al corto plazo, tendría que crecer un 10% más. Bueno, es difícil hacer un timing del mercado. Lo que te digo, Enrique, es poner stop loss. Si vos adquiriste en abril, tenés una ganancia acumulada bastante interesante, dejá correr la ganancia y aplicarle un stop a tu posición, ¿sí? Sobre todo porque cuando viene la baja puede ser bastante violenta justamente por las ganancias que tienen muchos en este momento. Si tengo que elegir, me dice Gastón, entre Mercado Libre y Amazon, ¿cuál elijo? Las dos están altas. Me parece hoy que Mercado Libre todavía tiene aún más potencial de crecimiento en emergentes. Amazon es un negocio que está bastante más maduro en algunas áreas y lógicamente todavía, creo yo que necesita más foco a pesar de la potencia que tiene Amazon. Prefiero Mercado Libre, lógicamente. Si existe la manera de ver un nuevo... acá Pablo dice si se puede ver el video. Para los pequeños inversionistas, ¿qué recomiendo? Me dice felicitas. Bueno, cautela, si uno está líquido, ir metiendo algo de capital de a poco selectivamente y guardar otro tanto del capital para eventualmente promediar el precio si efectivamente tenemos alguna baja de las que podría indicar la historia en los mercados bajistas. Alfredo me dice, si no, creo que cuando comience a llegar los resultados de los balances del segundo Q, los mercados pueden impulsarse a la baja. Es probable, Alfredo, es probable que pueda venir algún tipo de noticia negativa por lado corporativo. Ya vimos que, estamos muy caros en términos de la relación precio-ganancia del mercado en general. Agustina me agradece el análisis y algún libro recomendado.
respecto a diferentes crisis económicas tendría que chequear la bibliografía, pero voy a ver si puedo recomendar alguno. Santiago me dice qué pienso de China versus USA y las elecciones. Bueno, yo creo que un cisne negro no menor, no es un cisne negro, pero un elemento no menor es las elecciones políticas en Estados Unidos presidenciales, que en cuanto y en tanto John Biden tenga la posibilidad de ganar realmente la elección, el mercado puede asustarse mucho, digamos, ¿no? Y eso puede ser un disparador de nuevos mercados bajistas. Hernán, si me pregunta si considero recomendable comprar acciones de aviación norteamericanas, sí, creo que todavía falta un tramo para que empiece nuevamente la ayuda, digamos, la ayuda de la confianza al consumidor para restituir todo lo que es el viaje de turismo, digamos. Están en un precio razonable, tuvieron un rally reciente, creo yo que aquí, digamos, lo que hay que ver es si necesitan más capital, y eso va a depender básicamente de si se demora más la reapertura de los países. Hoy, por ejemplo, American Airlines colocó deuda y acciones, pudo colocar, pero bueno, estamos ahí. Fondos comunes de inversión Doral Ring, me pregunta Gustavo. Sí, es una alternativa si uno cree que al gobierno no le va a quedar otra alternativa que dejar deslizar más rápidamente justamente el tipo de cambio nominal. A ver, Diego, Manuel, vamos ¿sí? cerrando. Bueno, sí, hay muchas preguntas. Me extendí un poco en la presentación. De todas formas, creo que los ejes de la misma han quedado claros.